Bueno, pues vamos a dar inicio, hermanos y hermanas, sobre nuestra clase de Evangelios Sinópticos. Bien, esta semana, esta sesión y la sesión que viene, estaremos abordando todo lo que tiene que ver con el Evangelio de Marcos. Quisiera preguntarles, hermanos y hermanas, si pudieron leer el Evangelio, si lo han leído en algún momento. Si no es desconocido para ustedes el Evangelio de Marcos. ¿Quién ha leído el Evangelio de Marcos? Liti lo ha leído, muy bien. Marisa, buenísimo. Los demás, no sé si lo leyeron o no, pero confío en que tal vez sí. Bueno, vamos a entrar de lleno a esta clase. Vamos a tratar de hurgar en todo lo que se pueda del Evangelio de Marcos a efecto de poder entenderlo mejor y efectos de sacar el mejor provecho que tiene este Evangelio. Voy a compartir la pantalla para que nos sigamos con la clase. Un segundo. Ahora sí. ¿Lo pueden ver, hermanos? ¿Pueden ver la presentación? ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Bueno, estamos en la clase de Evangelios Sinópticos. Quisiera que tuvieran a la mano su Biblia porque vamos a trabajar, no vamos a leer todo lo que quisiéramos leer, pero al menos lo más significativo vamos a estar leyendo. Así es que, por favor, si pueden tener dos versiones sobre su escritorio, sobre su lugar de estudio, está bien. Así vamos comparando con alguna y otra, ¿ok? Muy bien, antes de entrar, hermanos, al tema de Evangelios Sinópticos, es muy importante que nosotros entendamos por qué se le dice Evangelios Sinópticos. ¿Por qué sinópticos? ¿De dónde viene esta palabra? Bien, entonces para eso, ¿no? Quisiera decirles la definición que nos da William Berkeley, que dice de la siguiente manera. Los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como los evangelios sinópticos. En el área de estudio bíblico, así lo vamos a encontrar, como evangelios sinópticos. La palabra sinóptico viene de dos palabras griegas que quieren decir ver juntamente. Esto es lo que significa sinóptico, ¿no? Que puede verse de manera conjunta. Puede verse en el mismo, tres historias en este caso, pueden verse en un mismo lente. Y entonces se le dice sinópticos porque estos tres libros se pueden colocar en columnas paralelas, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, para ver los materiales, las historias, los milagros, las palabras de Jesús que son comunes, es decir, que aparecen en los tres evangelios. Por eso se le llaman sinópticos, porque se pueden colocar en tres columnas y ver ciertos paralelos. Lo vamos a estar trabajando en clase. Va a haber pasajes donde los podamos leer en estos tres evangelios. Y lo interesante de entenderlo como evangelios sinópticos es que no debemos olvidar que estos evangelios fueron escritos en épocas diferentes, en ambientes diferentes, por personas diferentes, en comunidades diferentes.
Ajá. Entonces, esto es lo más sobresaliente. Sigue diciendo este autor, se podría afirmar que Marcos, el evangelio que vamos a ver ahora, es el más importante de los tres. Hasta sería posible ir más lejos todavía y afirmar que es el libro más importante del mundo, porque se está de acuerdo casi universalmente en que es el primero de los evangelios, escrito evidentemente, y por lo tanto, la primera vida de Jesús entre las que se escribieron y han llegado hasta nosotros. Bien, entonces así resolvemos el tema de sinópticos. Ahora no es sinóptico porque podemos colocarlo en columnas y ver de manera en conjunto, ver los tres libros, ¿ok? Por eso se le llama sinópticos. Ahora, ya empezando a entrar en materia, estamos ante la presencia del primer material escrito, hermanos y hermanas, que retratan de manera tan especial, tan única, tan maravillosa, la vida de Jesús. Es el primer testimonio escrito que se conforma en las comunidades cristianas, ¿no? Y que evidentemente leerlo nos pone en una situación de decir, este es el primer evangelio que las comunidades cristianas empezaron a leer y a entender en relación al evangelio de Jesús, la buena noticia llamada Jesús, ¿no? Entonces, es un evangelio que tiene una gran impronta, una gran importancia, que tiene una belleza increíble, que su autor es un autor que, como vamos a ver en clase, corre todo el evangelio es un movimiento, es un dinamismo muy, demasiadamente acelerado, ¿ah? Porque evidentemente Marcos quiere llegar al mensaje central del evangelio. Entonces, por eso es que Marcos va a correr. Va a correr demasiado. Así es que, bueno, vamos con profundo respeto, con devoción a la palabra, con maravilloso asombro, vamos a acercarnos al primer testimonio escrito, ¿no?, que tenemos de nuestro Señor, y que a través de este primer testimonio escrito, ¿no?, nosotros empezamos a conocer al Verbo que se hizo carne, al Hijo de Dios, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Primero vamos a tener que entrar, hermanos, como vimos en las clases pasadas, los evangelios manejan géneros literarios y estilos literarios. Eso nosotros ya lo vimos. Y nosotros vimos, hermanos, en clases pasadas, que uno de los géneros más sobresaliente que aparece en los evangelios, y principalmente lo vamos a ver en el Evangelio de Marcos, tiene que ver con los relatos de milagro. El milagro será un papel muy importante que juegue en los primeros capítulos, ¿no?, el Evangelio de Marcos. Y se van a acuñar esta serie de relatos de milagro, que evidentemente, hermanos, nos van a permitir a nosotros ver cuál era una de las intenciones que tenía el autor para plasmar su evangelio. Tenemos, hermanos, alrededor de 17 milagros descritos en todo el evangelio. Y llama poderosamente la atención, ¿no?, porque en un texto relativamente breve o corto, ¿no?, relativamente corto en comparación con Mateo, en comparación con Lucas, pues Marcos es un evangelio muy corto. El hecho de que tenga en su cuerpo
en su escrito 17 milagros, es porque seguramente el autor pretende establecer el poder de Jesús, ¿no? Sobre las cosas animadas e inanimadas. Tenemos en este relato, hermanos, no vamos a leerlos porque serían muchos, tenemos 4 relatos de exorcismos, 4 relatos de expulsión de demonios, en donde estos relatos, ¿no?, van a establecer con toda claridad la victoria de Jesús sobre los espíritus impuros, sobre los poderes demoníacos, sobre el mal. Evidentemente, estos 4 relatos plantearán y respaldarán, ¿no?, el poder que ha tenido el Señor Jesucristo sobre las fuerzas del mal. Y Marcos dirá a las comunidades cristianas que Jesús tenía el poder y la autoridad sobre ellos. Tenemos 8 relatos de curaciones, de curar algo o a alguien. Tenemos, por ejemplo, el relato de la curación de la fiebre de la suegra de Pedro, que está en el capítulo 1, versículo 29 al 31. Es el primer milagro con el que nos, de manera, ¿cómo se llama? De manera puntual, ¿no? Estamos hablando de curación o de curaciones. Tenemos después a un leproso, Jesús sana a un leproso en el capítulo 1, versículo del 40 al 45. Luego tenemos la sanidad de un hombre paralítico, que está en el capítulo 2, versículo del 1 al 12. Luego tenemos el paralítico, versículos, luego tenemos en el capítulo 3 a un hombre con parálisis en la mano o el hombre de la mano seca, como se menciona. Se había puesto morado mi cámara. Parecía Barney. Bueno, luego tenemos, hermanos, en el capítulo 3, dijimos del versículo 1 al versículo 6, la sanidad del hombre de la mano seca. En el capítulo 5 vamos a encontrar la curación de la mujer que sufre hemorragia por 12 años. Luego en el capítulo 7 estaremos viendo la sanidad del sordomudo, a un sordomudo. En el capítulo 8 tenemos en el versículo 22 al ciego sanado en Betsaida. Y otra tradición de sanidad de ciego, a Bartimeo, en el capítulo 10 del 46 al 52. Si se dieron cuenta, hermanos, el núcleo de milagros, de curaciones, está enmarcado en los primeros capítulos. Marcos arranca, hermanos, estableciendo su evangelio, poniendo por delante, no lo va a hacer como Mateo, porque Mateo empieza con el nacimiento de Jesús, Lucas también, sino Marcos va a entrar con todo, diríamos, con toda su arsenal, para que no quede duda alguna, y va a entrar con el tema de el Señor que hace milagros y que sana. Es alguien que viene a sanar como un símbolo de que Él es el Hijo de Dios. Tenemos un relato de resurrección que también se agrupa en los primeros capítulos. Este relato de resurrección lo tenemos en el capítulo 5, que tiene que ver con la hija de Jairo, que aparece en el capítulo 5. Tenemos un relato de resurrección donde se establece que Jesús también tiene el poder sobre la muerte. No solo tiene el poder sobre los espíritus demoníacos,
sobre las fuerzas del mal. También tiene el poder y el señorío sobre las enfermedades. Y también tiene el poder y la autoridad sobre la muerte. Ajá. Tenemos dos relatos de salvamentos del mar, en el mar diríamos. Uno es en el capítulo 4, donde Jesús calma la tempestad, del versículo 35 al 41. Y el segundo relato también de que Jesús anda sobre el mar y lo calma, lo tenemos en el capítulo 6, del 45 al 52. Y finalmente tenemos dos relatos muy interesantes que tienen que ver con la multiplicación de los panes. El primer relato lo tenemos con la alimentación de los 5,000, que aparece en el capítulo 6, versículos del 30 al 44. Y un segundo relato que tiene que ver con la alimentación de los 4,000, que está en el capítulo 1, el capítulo 8, del versículo 1 al versículo 10. Fíjense entonces, hermanos, cómo a través de estos relatos de milagros que Marcos elige para respaldar su evangelio, son suficientes para que a través de este evangelio podamos darnos cuenta, insisto, de que Jesús tiene el poder sobre los poderes demoníacos. Jesús tiene el poder para sanar cualquier enfermedad, llámese la fiebre, la lepra, el paralítico, la mano seca, la hemorragia, la sordomudez y la ceguera. Luego tiene el poder y la potestad sobre la muerte, tiene el poder y la autoridad sobre los eventos o los fenómenos naturales, tiene el poder sobre la naturaleza y también tiene el poder para saciar, para proveer, ¿no? Para cuidar, que eso lo vemos en la multiplicación de los panes. Entonces, este es un rasgo muy interesante que vamos a encontrar. Y fíjense ustedes, hermanos, vuelvo a insistir, si se dieron cuenta, todos estos relatos de milagro están centrados en la mitad del libro. Ajá. El libro tiene 16 capítulos. Prácticamente la primera mitad del libro está concentrado en el tema de los milagros. Después de ahí no tendremos, después del capítulo 10, no vamos a tener ningún milagro que Marcos va a establecer sobre Jesús. Bueno, entonces cumplimos sobre la unidad literaria en cuanto al relato de milagros. Segundo, dijimos también, hermanos, que uno de los géneros literarios tiene que ver con las disputas y las controversias, con las discusiones que antiguamente se hacían, que eran muy comunes, ¿no? Y que se trataban sobre diversos temas. Va a ser el tema de las disputas y las controversias ocuparán un lugar muy importante dentro de la obra, porque será un relato donde encuadra una sentencia de Jesús que va a resolver un problema que se plantea por la comunidad cristiana a la que se escribe. Entonces, la comunidad a la que Marcos va a dirigir su evangelio va a tratar sobre el tema del ayuno. Entonces, van a preguntar si el ayuno es válido, cómo debe hacerse, cuál era la postura de Jesús. Las primeras comunidades cristianas, ¿no? Recuerden que ya estamos en la etapa del texto redactado, y es la etapa tercera, de lo que ya vimos en clases pasadas. Van a preguntarse acerca sobre la observancia del sábado. Si el sábado debería guardarse, qué posición tenía Jesús al respecto, cuál era su postura,
¿Qué había hablado Jesús sobre el tema del sábado? Una cuestión más, un problema más que se plantea en las comunidades cristianas será acerca de cómo deberían juntarse o unirse, ¿no? Los judíos, los de trasfondo judío, con los gentiles. ¿Cuál habría sido la posición de Jesús sobre este punto en particular? Entonces, estos temas y otros más provocaron que las comunidades cristianas dijeran, ¿qué recordamos de Jesús? ¿Qué postura el Señor, cuando estuvo con vida, planteó al respecto? Y entonces vemos, hermanos, en el Evangelio de Marcos, 7 controversias que va a tener el Señor Jesús. Vamos a elegir una para leer solamente como bueno, vamos a ver esto. Capítulo 2, versículos del 15 al 17. ¿Alguien quiere ayudarme a leer, por favor? ¿Cuál era la disputa que aquí el Evangelio de Marcos nos plantea y que evidentemente tiene como intención responder a la comunidad cristiana, ya cuando Jesús no estaba, en función de esto que está aquí planteando? ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? Capítulo 2, sí, del 15 al 17. Vamos a leer esa controversia. Leo, hermano. Leo en NBI. Por favor. Adelante, hermano. Lea. Siga, hermana, Dios le bendiga, siga. Disculpe. Leo en NBI 2, del 15 al 17. Dice, sucedió que entrando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos, ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlos, Jesús le contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gracias. Entonces, fíjense cómo esta narración, esta controversia que se suscita Jesús con los fariseos y los escribas, sirve para que la comunidad a la que va dirigida este Evangelio de Marcos reconozcan que el Señor dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, la integración que debería existir entre judíos y gentiles debería darse porque Jesús abre la puerta a los enfermos, ¿no? Y Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, a través de esta controversia, nosotros nos damos cuenta que la importancia que tenía la aceptación de los gentiles a esta nueva comunidad de fe. Ahora, tenemos otra controversia más que aparece en el capítulo 2, versículo 27 y 28. Que realmente, hermanos, ¿cómo es? Tendría que leerse desde el versículo 23. Bueno, vamos a leer el 23. Del 23 al 28. ¿Alguien, por favor, quiere leerlo? Para que sepamos por qué aparece esta mención del día sábado. Leo. Leo. Lea, mi hermano Pedrito, lea, ya le robamos uno. Listo, hermano, gracias. Dijo, un sábado mientras Jesús y sus discípulos iban por un campo sembrado de trigo, los discípulos comenzaron a arrancar espigas.
Cuando los fariseos vieron esto, le dijeron a Jesús: mira lo que hacen tus discípulos. ¿Acaso no saben que está prohibido arrancar espigas en el día de descanso? Jesús le respondió: ¿no han leído ustedes en la Biblia lo que hizo el rey David cuando Abiatar era el jefe de los sacerdotes? David y sus compañeros sufrían gran necesidad y tenían mucha hambre. Entonces David entró en la casa de Dios y comió del pan especial que solo a los sacerdotes les estaba permitido comer, y lo compartió con sus compañeros. Además les dijo: el sábado se hizo para el bien de los seres humanos y no los seres humanos para el bien del sábado. Yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide qué puede hacerse o qué no puede hacerse en el día de descanso. Gracias. Entonces, seguramente las comunidades a las que fue dirigido el Evangelio de Marcos, una de las preguntas era sobre el día de reposo. Y aquí vemos una clara alusión de que el Señor no abolió el día de reposo, y ni las primeras comunidades cristianas, porque si las comunidades cristianas ya hubieran observado el domingo como día de reposo, ¿no es cierto?, pues Marcos no hubiera puesto esta historia, no hubiera colocado esta historia, porque entonces dijeran, bueno, si nosotros ya estamos observando el domingo como día de guardar, porque es el día en que Jesús supuestamente resucitó, entonces Marcos hubiera creado una controversia, o pudo haber sido que eso era lo que hacían las comunidades cristianas del primer siglo, observaban el domingo, y Marcos, cuando escribe su evangelio, les dice, no, el Señor Jesús habló sobre el día de reposo, y él dijo, no, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, le da un poder y una autoridad al tiempo de Dios, ¿no? Al tiempo de Dios. Entonces, es interesante reflexionarlo desde esa manera. Jesús no vino a abolir el día de reposo, y las primeras comunidades cristianas lo entendieron. Seguramente su pregunta era, ¿qué hacemos el sábado? ¿Lo guardamos o no lo guardamos? Entonces, cuando Marcos elige qué controversia va a poner en su evangelio, porque acuérdense, hermanos, Jesús tuvo muchas controversias durante 3 años de su ministerio, y Marcos elige solamente estas puntualmente para fortalecer la intención de su evangelio. Y tenemos 4 discusiones de escuela, hermanos, que se le conoce, que son discusiones académicas, ¿no? Que son discusiones ya de profundidad de la Torá, de la ley. Y vamos a tener acá el tema de la transfiguración, que esta discusión tendrá que ver con los símbolos del Antiguo Testamento. Ajá. Tendremos otra discusión de alta escuela que tiene que ver con la cuestión del tributo, del impuesto. Hay una interesante enseñanza allí que termina diciendo, dar al César lo que es del César. Tenemos sobre la resurrección de los muertos. Hay otra discusión de altura, diríamos, ¿no? Y vamos a tener la siguiente discusión, que sería el capítulo 12, realmente son el que tiene las 3 grandes discusiones de altura que se encuentran en el Evangelio acerca del gran mandamiento. Ajá. Entonces, habrá 3 temas muy interesantes que Marcos los unirá, estas 3 discusiones, ¿no? Para dar un núcleo cerrado de esta cuestión. Entonces, bueno, tenemos también en este lugar, hermanos, disputas y controversias. Siguiendo con el tema de las unidades literarias del Evangelio de Marcos, acuérdense, estamos conociéndolo de a poquito, estamos conociendo de qué nos habla Marcos, cuáles son los milagros que él nos está diciendo, cuáles son las discusiones, las controversias. Y otro tema muy interesante que vamos a tener son las tradiciones que se escribirán en torno a los discípulos.
¿Ah? Y entonces, estas tradiciones que Marcos recogerá en relación a los discípulos, después se le conocerán como los apóstoles, se clasifican en los siguientes tres elementos. Primero, son los relatos de vocación. Acuérdense, queridos hermanos y hermanas, que cuando hablamos de la vocación apostólica, nos estamos refiriendo a los llamados, al llamado que hace en este caso Jesús, ¿no? Llama a estas personas para que los sigan. La primera tradición la encontramos en el capítulo 1, versículos del 16 al 20. Será el primer núcleo de tradiciones que Marcos conocerá y que lo pondrá allí, ¿no? Allí estaremos viendo a Simón, a Andrés, su hermano. Luego tendremos a Jacobo y a Juan. Será un círculo de tradiciones, de tradición de llamamiento de 4 discípulos que los agrupa en una profesión, que son pescadores. Y la segunda tradición, un segundo relato, que si se dan cuenta es muy diferente, lo encontramos después de que el Señor sube a la montaña y dice que él, en el capítulo 3, versículo 13, llama a los que él quiso y vinieron a él, y entonces da el nombre no solo de los 4 que aparecen en la primera tradición, sino pone ya ahora a los 12. Entonces tendrá mucho énfasis el apóstol, el evangelista Marcos, para establecer en primer lugar la importancia que van a tener estos cuatro discípulos: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan serán apóstoles muy importantes después de la muerte de Jesús. Pedro, hermanos, Simón Pedro, como todos sabemos, será pues una de las columnas de la iglesia de Jerusalén. Lo mismo será Jacobo, ¿no? Será un líder de la iglesia de Jerusalén. Y Juan será el discípulo amado, en el que tendremos varios libros de este apóstol. Entonces, fíjense cómo esta primera tradición, este primer núcleo de vocación de los discípulos que aparece en el capítulo 1 del 16 al 20, establece la importancia y trascendencia que van a tener estos apóstoles aún después de la muerte de Jesús. Y en la segunda tradición, ¿no? Del capítulo 3, del 3 al 19, pues vamos a encontrar ya una tradición donde va a establecer a los 12 como tal, ¿no? Y algo muy interesante en esta tradición, hermanos y hermanas, es que quien encabezará la lista de discípulos será Pedro. Noten este hecho muy importante, no lo pierdan de vista. Marcos pudo haber puesto primero a Felipe, o a Tadeo, o a Simón el cananista, o a Judas Iscariote, como encabezando la lista, pero no. Quien encabezará la lista y quien tendrá un papel predominante en todo el evangelio será Pedro. Que realmente Pedro, hermanos, será no un nombre, sino un sobrenombre. Él se llama Simón. Andrés aparece en la tradición, en el primer círculo de tradición del evangelio, Liti. Sí, Andrés también estará. Solo un segundo.
Sí, Andrés será parte de esta tradición, pero los más importantes siempre serán Jacobo, Juan, y Pedro, serán como el círculo íntimo, ¿no? de Jesús. Luego tenemos otro relato que tiene que ver con la instrucción que Jesús le dará a los discípulos a su misión. Esto lo estaremos viendo en el capítulo 6, del versículo 7 al versículo 13, donde el Señor los comienza a enviar de dos en dos, les da autoridad sobre los espíritus inmundos y les da instrucciones, las primeras instrucciones de su trabajo misional. Entonces hay un círculo acá muy interesante de tradiciones de los primeros, las primeras instrucciones misionales que tendrán que observar los discípulos en esta prédica universal. Y de manera alterna, de manera salpicada, en cuanto a los discípulos como tal, hablando de todos ellos, va a haber diversas instrucciones de formas variadas. En el capítulo 9 vamos a encontrar del versículo 33 al 35, ¿no? Sobre quién era el mayor, la pregunta, ¿no? Que los discípulos hacen. ¿Quién es el mayor? Y Jesús les da una instrucción. Luego hay otra instrucción sobre a una persona que habían visto echar demonios en el nombre del Señor, pero no lo seguía. Y Jesús les da también una instrucción y les dice, no se lo prohibáis, etcétera. Y luego tenemos otra instrucción más que aparece cuando Santiago y Juan, ¿no? Santiago y Juan van a pedirle al Señor que cuando venga en su reino, uno se sienta a su derecha y el otro a su izquierda. Y ahí Jesús también da una enseñanza a sus discípulos. Bien, Marcos entonces, hermanos y hermanas, registra estas enseñanzas que le va a dar a sus discípulos, va a dar en función de estos 12 personajes. Siguiente. Vamos a tener un círculo, una tradición muy interesante, hermanos y hermanas, que tendrá que ver con una figura muy valiosa, que es la figura de Juan el Bautista, ¿no? Y lo va a hacer en función de Jesús. Algunas van a ser de tipo biográfico, ¿no? Marcos es el primero que nos va a decir quién era Juan el Bautista, dónde vivía, ¿no? Vivía en el desierto, ¿qué es lo que hacía? Bautizaba. ¿Cuál era el tema de su predicación? El bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Dónde bautizaba? En el río Jordán. ¿Cuál era su vestimenta? Pues era su vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Qué era el menú? ¿Perdón? Perdón. ¿Es a mí que me hablan? ¿O se abrió un micrófono accidentalmente? Bueno, perdón, hermanos, yo ya escucho ruidos raros. Nos abrió un micro. Se abrió un micro, sí. Ya me estaba espantado. Dije, en la mañana vinieron a sepultar un difunto. Dije, bueno, ¿será que ya está dando molestia este difunto tan pronto? No puede ser, no puede ser.
Bueno. Bueno, entonces tendremos un relato autobiográfico del capítulo 1, del 2 al 8. Luego tendremos otro que tiene que ver con ¿cómo se llama? La relación entre Jesús y Juan el Bautista en relación a su bautismo. Después lo vamos a volver a mirar a Juan el Bautista en el capítulo 6, en su muerte, ¿no? La muerte de Juan el Bautista del 14 al 29. Y habrá otra mención sobre Juan el Bautista en el capítulo 9, del 2 al 8. Que viene en función de las palabras que aparecen en el bautismo de Jesús por Juan el Bautista. Aparecen las mismas palabras en la transfiguración de Jesús. Y otros relatos van a poner de relieve las palabras de Jesús en función de Juan el Bautista. Entonces tendremos estas palabras en el capítulo 6, en el capítulo 10, versículos del... Perdón, no, hermanos, no tiene que ver con el Juan el Bautista, más bien son palabras de Jesús, son palabras de Jesús, sí. Ya las tradiciones del Bautista aparecen en este primer apartado y la segunda son los relatos sobre Jesús. Solo que aquí le invertí. Sobre Jesús son estas palabras que se ponen de relieve o son importantes en la palabra de Jesús en el capítulo 6, cuando él habla y comienza a enseñar en la sinagoga. Y dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Palabras interesantes del Señor Jesús. También lo veremos en el capítulo 10, versículos del 13 al 16. Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. En el capítulo 12, versículo 40 y 41, vamos a encontrar la ofrenda de la viuda. De cierto os digo que esta mujer echó más de los que otros habían echado, etcétera. Son algunas palabras puntuales, ¿no? Que ponen de énfasis en la persona de Jesús. Y finalmente, hermanos, o no finalmente, falta una más. En el tema de las parábolas y las comparaciones. Habíamos dicho también que los evangelios tienen muchas parábolas, ¿no? Que eran como historias que usaban la palabra así como, ¿no? Parecido a. Y entonces, fíjense que Marcos es muy interesante porque respecto a la enseñanza, el material principal está constituido por las parábolas de Jesús. Es decir, las parábolas se traducen en las palabras de Jesús, ¿no? Palabras que tienen como finalidad una enseñanza. Y en el Evangelio de Marcos encontramos 12 parábolas. 12. Evidentemente, si las contrastamos con las que aparecen en los Evangelios de Mateo, Mateo tiene por lo pronto, hermanos, 33 parábolas en su libro. Y Lucas tiene mucho más, tiene 39 parábolas. Pero Marcos solo tiene 12. Solo tiene 12. De esas 12, solo hay una que no está ni en Mateo y que no está en Lucas. Solo hay una que no aparece, que es propia de Marcos, que es de su material, de su investigación, de su escritura, y es la que aparece en el capítulo 4, versículo 26 al 29, que tiene que ver con la parábola de la semilla que crece por sí misma,
Ujú. Dice, así es el reino de Dios, como, es una parábola, cuando un hombre echa una semilla en la tierra, se duerme, se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa de qué manera creció. Esta parábola, hermanos, que aparece el versículo 26 al 29 del capítulo 4, es propia de Marcos. No la van a encontrar ustedes ni en Mateo ni en Lucas. Ujú. Por lo tanto, hay muchas parábolas en el Evangelio de Marcos como un género literario. Ahora, hermanos, solamente le estoy dando la información técnica. Ajá. Les estoy dando como que la ficha técnica del Evangelio. Estoy viendo algunos rasgos. En la próxima clase vamos a ver la teología de Marcos. ¿Cómo se aplica todo esto? ¿Por qué estas historias están escritas como están escritas? Ajá. Ahora solamente le estoy dando como un panorama general. Y finalmente, hermanos, vamos a tener en este apartado de los estilos literarios el relato de la pasión. Relato de la pasión, hermanos, que estará consagrado en los capítulos 14 y 15 del Evangelio de Marcos, y este será el corazón, como hemos dicho de manera reiterada, que la buena noticia está fundada en la muerte y en la resurrección de Jesús. Entonces, el relato de la pasión comprendido en el 14 y 15, seguido del capítulo de la resurrección, siempre merecen una mención especial, porque ocupa alrededor de una quinta parte de la obra, estos relatos, y se sitúa en el centro del drama que Marcos quiere darle a sus lectores. Ajá. Marco, como dijimos, y lo vamos a ver más adelantito, corre de una manera tan impresionante en todo su evangelio. Es un evangelio que uno lo puede leer de manera corrida, diríamos, ¿no? Porque tiene la clara intención de que los lectores, ¿no?, arriben al punto culminante de su obra, y tiene que ver con la muerte. Ese es el primer relato, capítulo 14 y 15, hermanos, es el primer relato por escrito que tiene que ver con la Pascua, y que era el primer relato por escrito que las comunidades cristianas tenían en sus manos. Y es sumamente interesante, ya lo voy a rescatar en la siguiente clase que tengamos el jueves. Voy a rescatar el valor teológico que tiene el versículo 39 del capítulo 15. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, el capítulo 15, versículo 39? Esto, hermanos, es el cierre maravilloso, es como el punto cumbre de la obra, es aquí donde se descubre quién es el asesino en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es aquí donde uno termina de cerrarle toda la historia, ¿no? Cuando uno ve una película, por ejemplo, uno al final hay un momento en la historia donde dice, ahora me cierra todo, ahora entiendo por qué pasó esto, por qué pasó lo otro, por qué ta. Y entonces, fíjense cómo el capítulo 15 va a terminar con algo sumamente increíble y teológicamente poderoso. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? Leo. Sí. Versículo 39. Sí. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Amén. Ok, voy a desafiar a toda la clase para que tratemos de ver la importancia de esto. ¿Qué les dice este texto, hermanos y hermanas? ¿Qué les dice este versículo? ¿Por qué tanta importancia a un versículo? Estoy haciendo un énfasis muy grande, muy fuerte, muy poderoso al versículo 39 que Bere ha leído. Pero ahora quiero desafiarlos como clase
Y a los que están viendo la grabación también, desafíense un poco, contesten ustedes mismos. Y bueno, ahora más o menos sabrán la respuesta, ¿no es cierto? Pero, ¿qué de poderoso encuentran en este mensaje? Que un soldado romano reconoce a Jesús como hijo de Dios, siendo que Muy, él no era judío. muy bien, qué interesante observación que hace Doris. ¿Quién hace esta confesión, hermanos? Un Era soldado un soldado. romano. Aquí tenemos una primera pista que lo vamos a ver, no esta clase, sino la siguiente. La primera pista que tiene que ver con a qué comunidad fue dirigida este evangelio. Y es muy probable que el evangelio haya sido escrito a la comunidad cristiana en Roma, a los gentiles romanos. Y esto es sumamente importante porque en boca de un romano, de un centurión, de un hombre de guerra, ¿no? De un soldado, aparece esta confesión. Interesante. Pero hay algo más, que a ver si ustedes logran mirarlo. Hay algo más de lo que Doris ya puntualmente lo ha dicho y es poderosísimo, ya lo vamos a ver cuando veamos los aspectos teológicos, pero hay Bueno, algo más. no sé si en la aseveración que hace dice verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Me parece a mí, no sé si el énfasis que hace en que la parte humana y la parte divina de Jesús, no sé si es por ahí. Por ahí va, sí, está reconociendo la parte Las humana y dos, la parte divina. claro, que eso es algo ¿Sí? con lo que se ha batallado muchos años, el hecho de creer algunos que Jesús era un hombre o era Dios, no Ajá. pudo haber sido las dos por ahí, ¿no? Alguna de las herejías que se levantaron en esas épocas de decir, Ok, pero en la aseveración que él da dice verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ok, es correcto, pero hay algo que cierra todo. Falta que Bere abrió el candado, muy bien, magistralmente. Ahora falta que nos cierre. Dina, Sí, según la Biblia de Jerusalén, que lo que le llamó la atención al centurión fue la forma como expiraba, o sea, cómo moría Jesús. ok, la forma, y en esa forma fue que él exclamó esto que Dori ya nos dijo, que fue un soldado romano y que Bere también ya nos planteó. Pero hay algo más que cierra. Liti, Yo lo veo como que, bueno, se estaba tratando de algo divino. No era cualquier hombre, sino que se presentía, se demostraba, se veía algo divino. ok, Y que lo estaba diciendo uno de que era una nación, digamos, natal, ¿no? De ahí, y que, bueno, que vio algo diferente, que era algo divino. ok, sí, que viene a ser lo mismo que Bere nos comentó, tiene la parte humana y la parte divina, ¿no es cierto? Pero ¿qué cierra todo esto, hermanos? Los que están viendo la El hecho grabación de que haya muerto. seguramente lo que están viendo la grabación dirán, bueno, yo ya sé, ¿por qué no? ¿Por qué yo? No tiene que ver con el hecho de que falleció realmente. No se vayan por ahí, ya olvídense de esta parte que ya dijimos, eso está bien, está correcto, no se vayan por allí. Traten de recordar lo que ya en alguna clase incluso hicimos mucho énfasis al respecto. ¿Quién cierra? Los demás hermanos que están en clase, métanse, opinen, no importa si está bien, está mal, no importa. Ustedes hablen, digan, aquí vemos cómo lo arreglamos, pero traten de recordar un poco, piensen en el libro, piensen en el autor, piensen en el mensaje, piensen en por qué cierra el Evangelio de Marcos en este relato de la muerte de Jesús, ¿no? Haciendo esta aseveración, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, que dijo un soldado romano.
El candado está abierto. ¿Cómo lo cerramos? ¿Por qué Marcos termina diciendo esto y de esta forma y en este momento? No sé si está bien o no, pero es como que un reconocimiento de todo lo vivido, lo que vivieron toda la gente, todos los milagros, las cosas que hizo Jesús, como que bueno, ahí recién le cayó la ficha que sí, realmente era, no sé si, no, no puedo entender. Ahí va, Marisa, ya empezó a cerrar el candado, ¿no? Porque yo digo, todo lo que vivieron la gente, ¿no es cierto? Todos los milagros que hicieron, por ahí la gente no creían mucho que él era el Hijo de Dios, que tenían, por ejemplo, como que él hacía milagros nomás y no era de parte de Dios. No sé, se me hace a mí que es eso, como el reconocimiento, que sí, ahora se dieron cuenta cuando rasgó el velo al templo, todo, o sea, el grito, Ajá. cómo murió como un malhechor, o sea, no sé hasta dónde. Ya Pero va ahí, ese podía ya, darnos para no. un tema. Que se cumple ahí el evangelio de la salvación que se había, tendría que Ahí ver ya, con ya eso. falta, sí, ahí falta cerrarle, ciérrele. Porque claro, o sea, si tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando, primero fue el evangelio. Jesús es el evangelio ahora revelado. Ajá. Entonces, en ese sentido, ¿no? Tiene que ver el por qué cierra Marcos con eso, es decir, Jesús ha sido revelado. Ok, exactamente. A ver, lo voy a decir en otras palabras. Liti dice porque fue enviado. Ahí va. ¿Con qué palabra, con qué frase inicia el Evangelio de Marcos? ¿Con qué abre Marcos? ¿Cuál es el tenor de Marcos, hermanos? ¿Cuál es la tesis? Marcos inicia su Evangelio escribiendo algo que va él a desarrollar durante toda su obra, ¿no es cierto? Durante toda su obra y que lo va a cerrar perfectamente en la declaración del soldado romano, ¿no? Inicia con el principio del evangelio, dice, el evangelio Ajá. de Jesucristo. ¿Y qué más? Entonces, ¿No? ¿Qué más? Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Y qué Y lo dice cierra diciendo, ¿y qué dice el centurión romano? este era verdaderamente Este era el el Hijo de Dios. evangelio, claro. Ahí cerramos el candado. Él Ay, era pero el le das Mesías. muchas vueltas para que te digamos eso. No, es que era importante que ustedes No, pero pudiesen, a ver, era importante que ustedes pudiesen comprender cómo la obra se abre de una manera poderosa, teológicamente hablando, diciendo en el principio, este es el principio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y cierra la obra diciendo, ¿vieron? Todo lo que yo les conté, todo lo que yo les dije en 15 capítulos, se concluye con la afirmación que hace el soldado romano. Este verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Okay? solo la pregunta pudo haber sido más sencilla. Pastor, pregunto, el tema de que se rasgó el velo del templo, ¿de qué habla eso? Bueno, esa es una callecita que vamos a entrar la próxima clase, Marisa. Y yo tengo que preguntar primero, ¿no? Sí, Siempre. Marisa. Me adelanto. Vamos a entrar a la siguiente clase porque vamos a ver los aspectos teológicos. ¿Por qué se rompe el templo? El velo, ¿no? ¿Por qué se rasga? De arriba a abajo. ¿Por qué? ¿Qué significaba? En fin. Pero eso sí, para no desviarnos de la clase, lo vamos a ver en la próxima, que es la cuestión teológica. Muy bien. Seguimos. ¿Quedó claro, hermanos y hermanas, lo que quise compartirles de esto? Bueno. Sí, quedó claro, pastor. Buenísimo. Entonces, para que vean y se asómbrense y digan, wow, es cierto, ahora me cierra todo, ¿viste? Ahora lo que yo voy a leer, al final voy a acabar con las palabras del centurión y lo mismo que el centurión dice, decimos nosotros, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esta es la confesión cristológica que nosotros hoy hacemos, ¿no? Este es el Hijo de Dios, claro, y a él adoramos. Por eso era importante resaltar la importancia de este tema con ustedes. Muy bien, seguimos.
Presentación literaria. Hermanos, yo voy a tener que meterle acelerador porque si no, no voy a alcanzar y quisiera la próxima clase ver la cuestión teológica y ver algunos textos, interpretarlos un poquitito, a ver si me da tiempo. Así que me voy a meter un poco de ficha a esto. Son datos que quiero compartir, una ficha técnica. No vamos a hacer receso, vamos a hacer una sola clase. Así que ustedes tienen la libertad de pararse, tomar agua, etcétera, mientras escuchan la clase, porque empezamos tarde la clase. Entonces, para los hermanos que están viendo la grabación, tuve un problema con el internet, tuvimos que reiniciar todo, por eso empezamos tarde la clase. Así que vamos a irnos de corrido. No, va a haber solo una parte de la grabación. Bien, ¿de qué manera escribe Marcos? Marcos, hermanos, utiliza un griego koiné. Y esto es muy importante que lo entendamos. El griego del Evangelio de Marcos no es de la época clásica, no es el griego refinado, el griego culto, el griego que hablaban los intelectuales o los letrados de su época. Realmente, hermanos, el Evangelio de Marcos, como la gran mayoría, si no es que la totalidad de los 27 libros del Nuevo Testamento, fueron escritos en un idioma que se conoce o se conoció como el griego koiné, o el griego común, o el griego vulgar. Esto no significa, hermanos, que era un idioma cualquiera. No, era un idioma en el que podían comunicarse todos los habitantes del imperio. Era como la lengua franca del imperio, ¿no? Y en este griego, que por cierto hoy los griegos que viven en Grecia, no hablan el griego de la Biblia. No entienden el griego bíblico porque el idioma griego fue evolucionando muchísimo. Así es que este griego con el que fue escrito la Biblia fue el griego con el que se escribe la obra de Homero. La Ilíada y la Odisea. Homero es quien fija el idioma griego como un griego koiné, un griego común. Entonces, el griego que hace Homero es el griego que adopta el imperio y ese griego es con el que se escribe el Evangelio de Marcos y de todos los otros 26 libros restantes. Era la lengua utilizada en la cuenca mediterránea oriental en el siglo I de nuestra era. ¿Por qué es importante entender esto, hermanos? Por lo siguiente, miren. Marcos tiene ciertas características en cuanto a su escritura. Primero, el Evangelio es el primero más próximo que podemos tener como un cierto reportaje entre dos grandes comillas, hermanos, porque dijimos que los evangelios no son biografías, sino son narraciones teológicas que el autor tiene toda la intención del mundo de elegir los milagros que hemos visto, las discusiones que hemos visto, etcétera, ¿no? Pero es un evangelio donde Marcos se propone pintarnos a Jesús tal como él fue. Y nos lo presenta de una manera muy franca. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de ello. Segunda característica del Evangelio de Marcos. Marcos, hermanos, nunca olvidó la parte divina de Jesús, que esto es muy importante. Así hizo la obertura, el Evangelio de Marcos, ¿no? Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el enviado, Jesús el ungido de Yahvé, el siervo de Yahvé, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que es el siervo de Yahvé, que aparece en el capítulo 1, versículo 11, el siervo de Yahvé. Pero, ¿qué es lo que pasa? En el Evangelio de Marcos, nosotros vamos a encontrar que Jesús siempre es presentado por el autor como Dios, ¿no? Ya lo vimos en su obertura. Así empieza el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Creo que por ahí hay un micro abierto, hermanos, hermanas, si me ayudan un poco. Así empieza el Evangelio de Jesucristo, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué era
lo que provocaba en el Evangelio de Marcos que el autor manifestara o presentara a Jesús como Dios. Se admiraban de su enseñanza. Estaban todos alucinados, según el capítulo 1, versículo 27. Estaban maravillados hasta más no poder, a tope, extasiados, según el capítulo 6, versículo 51. Y los discípulos estaban alucinados con sus palabras. Esta palabra de Jesús, ¿no? Es una palabra que causa reacciones. Que causa reacciones. El capítulo 10, versículo 24 dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. Se asombraron. ¿Por qué se asombraron? Porque evidentemente, hermanos, de a poco ellos fueron comprendiendo, fueron entendiendo el mensaje mesiánico de la buena noticia. De a poco ellos fueron entendiendo, ¿no? La gente, los más letrados, los fariseos, admiraban de cómo éste hablaba, de cómo éste enseñaba, ¿no? Y entonces cuando incluso entraban a las sinagogas, el capítulo 1, versículo 22, dice, y se admiraban de su doctrina, se admiraban de su enseñanza. Bueno, entonces esta es una de las características muy importantes que no perdamos de vista, hermanos. Al leer el Evangelio de Marcos, debemos saber que Marcos nunca olvidó el lado divino de Jesús. Tercera característica. Así como Marcos no olvida la profundidad de la divinidad de Jesús, tampoco olvida, y no hay mayor evangelio, mejor evangelio, que nos presente a un cuadro tan humano de Jesús. Incluso, fíjense, les voy a poner un ejemplo. Incluso los otros evangelistas, Mateo, Lucas, ¿no? Van a tratar de mejorar, van a arreglar la expresión a veces un tanto brusca, ¿no? Que tiene Marcos al momento de presentar a Jesús. Porque Marcos no tiene problema. Marcos está muy compenetrado en presentar a Jesús tal y como él es, ¿no? Y eso es maravilloso, hermanos. Estamos ante la presencia del primer evangelio que nos plantea un Jesús maravillosamente divino y profundamente humano. Vean lo que sucede, vean lo que sucede. En el capítulo 6, versículo 3, Marcos escribe y dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Marcos, hermanos, manifiesta o presenta a Jesús y lo hace como que en un término así muy diciendo el carpintero, ¿no? Así como diciendo, es un carpintero. Cuando Mateo escribe el mismo pasaje o la misma historia, Mateo le cambia un poquitito, ¿viste? Mateo le atenúa un poco la expresión. Y entonces Mateo en el capítulo 13, versículo 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Vieron? Hay un cambio. Para Marcos es el carpintero y Mateo dice, no, para un poco, no podemos ser tan llevados con el Señor. Vamos a ponerle un poquitito, el hijo del carpintero. Hay otro ejemplo muy interesante. Marcos, hermanos, cuando habla acerca de que del desierto, en el relato del desierto, la expresión que utiliza Marcos es una expresión muy burda, diríamos, ¿no? Y dice, el Espíritu le lanzó al desierto. O sea, lo aventó, ¿no? Lo aventó, lo lanzó.
Reina Valera lo traduce como le impulsó al desierto, pero es así como que lo lanzó. Lo tiró por ahí. Y Mateo y Lucas dicen, no, para un poco, no podemos ser tan así, hay que matizarlo un poco y no ser tan llevados. Y entonces Mateo y Lucas dicen, lo condujo al desierto, ¿no? Como que lo llevó, como no que lo aventó, sino que como que lo llevó con cuidado. Esto y otros ejemplos nos muestran a nosotros, hermanos, a un Jesús, ¿no? Liso y llano, a un Jesús tan parecido a nosotros, tan parecido a nosotros. Y Marcos se encarga de eso, porque Marcos va a retratar con profunda claridad las emociones de Jesús más que Mateo, más que Lucas. Marcos va a presentar a un Jesús profundamente humano y lo va a presentar como a un hombre que suspira. Jesús suspiró hondo en su espíritu. El suspiro siempre es nostálgico, siempre. En este caso, una nostalgia profunda, un dolor ahogado, ¿no? Siempre suspiramos ante un recuerdo, ante algo pasado, ¿no? Jesús suspira, se conmueve de lástima, se maravilla, ¿no? Se asombra. Hay una expresión de que no lo puedo creer, no te puedo creer, ¿no? De la incredulidad de ellos. Marcos nos retrata la justa indignación, el enojo del Señor. No me quiero imaginar la cara que puso el Señor, ¿no? Cuando se enojó, pero seguro le cambió las facciones, ¿no? Un poquitito con nosotros. El enojo santo, aunque sea santo, pues siempre nos va a cambiar las facciones del rostro. Marcos también, hermanos, nos presenta, es el único evangelista que cuando narra la historia del joven rico, esto no lo dice ni Mateo ni Lucas, Marcos es el único que dice que cuando miró al joven rico, le amó. Hay un despliegue de emociones, de sensaciones. Es un Jesús tan humano, que suspira, que se conmueve, que no lo puede creer, que se enoja, que ama más allá de las respuestas que le dan. Es un ser que le chillan las tripas, decimos, ¿no? Le rugen las tripas de hambre, porque él tiene hambre. Llegó un momento donde pues no había mucho para dónde hacerse, ¿no? Y tampoco Jesús no fue el típico, dice, bueno, tráigame unas piedras y vamos a hacer un sandwichito de miga ahorita con unas piedras, ¿no? No, él también. Llegó un momento donde no había y seguramente las tripas le chillaban al Señor después de dar sermones o de sanar y demás. Había algo que comer, ¿no? Esto es muy interesante que aparece en el capítulo 11, versículo 12, dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y todos sabemos lo que es tener hambre, hermanos. Cuando uno tiene hambre, las tripas se te pegan, te duele la panza, te duele la boca del estómago, una gastritis, no sé si el Señor hasta gastritis tenía por aguantarse el hambre, ¿no? Y pudo darse el lujo de sentirse cansado. No hay nada más lindo y hermoso que ver a un Jesús cansado, hermanos. Cansado. Porque evidentemente, hermanos, pues se asemeja mucho a nosotros, ¿no? A veces muchos estamos cansados, estamos agotados. Y bueno, Jesús también se cansó, también se agotó. Vemos entonces que el Evangelio de Marcos va a transmitir todas estas características de un hombre que suspira, que se conmueve, que se maravilla, que se indigna, que ama, que siente retortijones en el estómago, que se cansa y que sí o sí necesita descansar, sí o sí necesita unas lindas vacaciones, ¿no? Así que bueno, muy interesante. Vean estas citas, hermanos, hermanas en casa, léanlas con atención, enamórense de esto que retrata Marcos. Una característica más.
Cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos, sí o sí, hermanos, tenemos que saber que estamos ante la presencia de alguien que por lo menos nos da la sensación de que las historias que cuenta es porque él las vio. Marcos es uno de los evangelios, hermanos, que nos da esos pequeños detalles que alguien que no estuvo presente en algún evento podría dar esos detalles, ¿no? Solamente cuando alguien está presente, cuando hay un accidente, cuando hay, no sé, un evento, cualquier cosa, ¿no? Cuando uno está presente, cuando uno lo mira, uno se percata uno de esos detallitos. Cuando alguien nos cuenta la historia, ¿no? Pues no, uno no se percata tanto de esos detalles. Bueno, el Evangelio de Marcos es uno de los evangelios que nos da la sensación, nos da el sabor de ser alguien, o al menos así se quiere presentar el autor, de que estuvo presente y nos da detalles sublimes, maravillosos, que hacen que la historia sea totalmente diferente a cómo nos la pueda plantear Mateo o Lucas. Vamos a ver unos ejemplos. En la narración de que Jesús se enfrenta, está con los niños, ¿no? El famoso pasaje de los niños. Mateo, hermanos, en el capítulo 18, versículo 2, escribe así, fíjense. Llamando hacia sí a un niño, le colocó en medio de todos. Esto es lo que dice, nos podemos imaginar la escena, ¿no es cierto? Pero Marcos, ¿no?, va a añadir algo que va a darle sentido a toda la escena, que le va a dar un giro totalmente diferente, ¿no? Porque cuando Marcos escribe la misma escena, en el capítulo 9, versículo 36, dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos, le dijo, lo tomó en sus brazos. Ya el hecho de imaginarlo, mire hermano, si esta frase no estuviera, pues sería una frase muy fría, como nos lo plantea Mateo, ¿no es cierto? Llamó a un niño y lo puso en medio. Listo, ya está. Cualquier guricito que se pone en medio de un grupo de personas. Pero cuando Marcos, ¿no?, que conoce la historia y que parece ser que nos da la sensación de que estuvo ahí, dice, sí, tomó al niño, lo puso en medio de todos, pero hizo algo Jesús, que yo me acuerdo muy bien. Lo tomó, lo abrazó, lo cargó, lo apapachó, lo estrujó. Esa expresión ya nos cambia toda la escena, porque entonces vemos a un Jesús que se acerca al niño, ¿no? Que se acerca al pibe y lo abraza, ¿no? Ya, entonces ahí ya automáticamente nos da otro sentido la escena. Y eso, bueno, solamente alguien que pudo estar ahí presente se dio cuenta de que eso fue lo que pasó. Otro ejemplo. Solo el Evangelio de Marcos, hermanos, cuando se da el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, es el único que nos dice que la gente se sentó en grupos de 100 y en grupos de 50. Y ahora ahí, cuando nos dice eso, ¿no es cierto? Cuando vemos grupitos, un grupo de 100, otro grupo de 50, otro grupo de 100, otro grupo de 50, entonces nos imaginamos como un lecho de flores en un jardín, un montón de brotitos o de florecitas agrupadas en grupos perfectos de 100 y de 50. Ningún otro evangelio no lo dice. Solo alguien que estuvo ahí presente pudo haber dicho, sí, yo los conté, había un grupito aquí de 100 acá, otro de 50 por acá, otro de 50 por allá. Fíjense entonces cómo el Evangelio de Marcos nos da la sensación de que él estaba presente, ¿viste? De que él fue un testigo ocular. Ya voy a explicar un poco más sobre eso. Lo único que quiero decirles es que el autor quiere dar esa sensación de que él estuvo allí y que estuvo presente. Uno más. Es el único evangelista, hermanos, que cuando Jesús y sus discípulos se dirigen por última vez a Jerusalén, solo Marcos nos dice que Jesús iba andando delante de ellos. Solo Marcos. Los demás evangelistas, hermanos, nos dicen, y Jesús, y subieron, ¿no?, a Jerusalén. Pero solo Marcos se recuerda y dice que Jesús iba delante y ellos iban atrás, ¿no?
O sea, él iba caminando hacia adelante y ellos iban hacia atrás. Este dato, ¿cómo es? No, la palabra no es pavo, no quiero usar esa palabra. Este dato que para nosotros puede ser insignificante, más bien es la palabra que tiene de raro, tiene mucho, hermanos, porque evidentemente, recuerden, estamos ante un evangelio, el primer evangelio, que está tratando de recordar lo más vívidamente posible lo que sucedió con Jesús hace 30, 40 años atrás. Entonces, me parece que la memoria jugó un papel muy importante acá. Y un ejemplo más, el último de esta característica, es cuando Marcos nos cuenta la historia del momento en que Jesús calma la tempestad. Los otros evangelios, hermanos, cuando narran esta historia, dicen que Jesús estaba en la popa de la barca durmiendo. O Jesús estaba durmiendo, nada más. Eso nos dice Mateo y Lucas. Y Marcos, hermanos, es más específico. Marcos nos plantea un detalle que, insisto, solamente alguien que pudo estar presente, ¿no? Que fue testigo ocular, se dio cuenta que Jesús estaba durmiendo, pero su cabeza estaba en un cabezal. Estos pequeños detalles nos hacen a nosotros entender, hermanos, que el autor, insisto, nuevamente pretende dar a entender que él estuvo allí, que es de primera mano, ¿no? Que no se lo contaron, que él vio que lo tomó en sus brazos, que él vio que había grupos de 50 y de 100, que él vio que él iba adelante y ellos iban atrás, que él vio que estaba su cabeza apoyado en un cabezal. Esto es muy valioso. Y ya lo vamos a ir cerrando de a poquito el cierre. ¿Okay? Una característica más. Esto es lo que les decía al principio. Marcos, hermanos, en su griego, en el estilo griego que él utiliza, ¿no? Abusa un poco o demasiado de esta frase, hermanos. De la palabra y. Cuando nosotros leemos el evangelio, evidentemente, si no lo hacemos de manera consciente y de manera tranquila, pues ni cuenta nos damos de esto, pero tiene mucha razón de ser. Porque el estilo que utiliza Marcos para escribir su evangelio es muy diferente al de Lucas. Lucas no, Lucas es más refinado, Lucas es más prolijo, mucho más prolijo. Marcos no, Marcos cuenta la historia como la contaría un niño, ¿no? O sea, ven como cuando un niño cuenta y nosotros fuimos a la escuela y después nosotros volvimos y luego nos subimos a los juegos y después vino papi por nosotros y después nos fuimos a comer un helado y luego fuimos a sacar al perro de la... ¿Viste cómo cuenta un niño? Un niño te cuenta todo, porque te quiere contar todo, ¿viste? Y siempre utiliza la palabra ahí. Bueno, esto sucede lo mismo. Fíjense, hermanos, que solo en el capítulo 3 del Evangelio, el capítulo 3, hay 34 is. 34 i. Haga el ejercicio, ve el capítulo 3, ¿no? Y lo sabrá, ¿no? Fíjense. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había un hombre allí que tiene una mano seca y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces el hombre le dijo que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza del corazón, dijo al hombre, extiende tu mano y él extendió y la mano fue restaurada. Y salidos los fariseos, tomaron luego consejo a los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró del mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuántas grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le dijesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo deprimiesen porque había sanado mucho de manera que podían tocarle cuando tenían plaga sobre él y los espíritus. ¿Vieron? Esta expresión, esta forma de redactar, esta forma de expresar
es como alguien que tiene impaciencia por bueno, saltémonos, vamos, vamos, porque quiero llegar a la etapa más importante, quiero llegar a la cumbre, quiero demostrar mi tesis. Es interesante, pero es uno de los evangelios donde la I, hermanos, abusa Marcos de la I, abusa un montón. Pero es como la manera en que un chico impaciente quisiera contar su historia, porque él quiere llegar al final, ¿no? Él quiere llegar al final. Otra característica en cuanto al estilo, hermanos. Marcos, hermanos, como les dije, es un evangelio que parece que corre, que no para, que está en constante movimiento. Porque fíjense, hermanos, que en el evangelio hay casi 30 veces en todo el evangelio donde usa la frase y acto seguido e inmediatamente. Acto seguido pasó esto e inmediatamente salieron y se levantó y fue a otro lado y se levantó y siguieron caminando y acto seguido dejaron esa ciudad y entraron a otra ciudad. Inmediatamente, ¿no? Hay esta historia. Parece, ¿no? Que es un relato de marcha. Pero parece ser que a veces Marcos no marcha, Marcos corre, ¿no? Corre en un intento jadeante de relatar la historia tan gráficamente como le aparece al mismo narrador, porque él quiere llegar a la cruz. Él quiere llegar al evento de la crucifixión. Al evento de la crucifixión. Entonces, por eso decimos que es un evangelio que se lee de manera muy seguido, o sea, está escrito como para que el lector se enganche y después y acto seguido, inmediatamente, tal, hasta que llega el momento donde Jesús es arrestado, es crucificado, es muerto y es resucitado. Curioso de la forma en que escribe Marcos. Y finalmente, hermanos, en estas características del Evangelio de Marcos, es que Marcos a menudo tiene que traducir, que esta es otra pista hermenéutica para explicar que la comunidad a la que fue dirigido el Evangelio de Marcos no era la comunidad judía, porque Marcos mantiene en su Evangelio palabras arameas, pero que necesita traducir, porque evidentemente los romanos a los que va dirigido su Evangelio, pues no entenderían qué significa Talita Cumi. Entonces, si nosotros mismos, hermanos, si nosotros nos dijeran, Jesús dijo Talita Cumi, a saber qué es eso. ¿Por qué sabemos que Talita Cumi, hermanos, significa muchacha, a ti te digo, levántate? Es un arameísmo, hermanos, es una palabra en arameo, Talita Cumi. Porque Marcos nos la tradujo. Y entonces quiere decir que el evangelio fue dirigido a una comunidad donde hablaban otro idioma, que no entendían las cuestiones judías, o el idioma hebreo o el idioma arameo. Por ejemplo, al sordo que tenía un problema de oír, Jesús le dice efata. ¿Qué significa efata, hermanos? Ayúdenme. ¿Qué significa efata? Ay. ¿Nadie sabe qué significa efata? Bueno, busque la traducción en 734. Efata es también otra palabra aramea que significa ábrete, ábrete, o sea, abierto, como quieran decirlo. El don que se dedica a Dios es corbán. ¿Qué significa corbán, hermanos? Cuando se le dicen, ¿vos sos un corbán? Y no sé, che. Okay. ¿Vos sos un corbán?
¿Qué significa? Bueno, significa mi ofrenda a Dios. Ajá, mi ofrenda a Dios. En el Getsemaní encontramos palabras como Abba Padre, que todos sabemos que sí es una palabra aramea, que es Abba es papá, papi, papito. Debemos entender, hermanos, que el Abba, si bien es cierto, es una palabra que denota cariño, ¿no? Y que nosotros le decimos papá Dios o papito, papito lindo, no es en un término de ser irrespetuoso, es un término muy afectuoso, pero cargado de profundo respeto. No es el papi que uno puede llegar y darle un zape en la cabeza, ¿no? A nuestro papá o darle un puñetazo en el hombro. No, 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 no. Es el papi maravilloso, pero que merece adoración, respeto, porque es es el que es 3 veces santo. Y finalmente, ¿cómo sabemos que Eloí, Eloí, lama sabactani significa lo que significa? Porque Marcos lo traduce, ¿no? Y Marcos dice, traducido es, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces vemos cómo Marcos mantiene el sentido arameo de algunas palabras propias de Jesús, que Jesús las pronunció porque Jesús hablaba arameo. Y Jesús dijo talita cumi, no sabemos cómo es la entonación en arameo, no tengo idea, pero ese es como Jesús hablaba, talita cumi o talita cumi, ¿no? Y entonces Marcos tiene que traducirlo porque su auditorio no conoce esas palabras. Y por eso es una de las traducciones que es una de las claves que nos dan a entender que la comunidad a la que fue dirigido el Evangelio de Marcos es a Roma. Muy bien. Pues hasta acá vamos a dejar la clase, ya no me dio tiempo terminar el siguiente tema. El siguiente tema con el que vamos a hablar tiene que ver con el autor del Evangelio. Hemos hablado de Marcos, pero vamos a ver cómo encarar el tema del autor del Evangelio, quién es el autor de este Evangelio, las distintas posturas que se tienen al respecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Quedó claro hasta dónde vamos? ¿Estamos conociendo un poco más a profundidad el Evangelio de Marcos? ¿Estamos conociendo algunas cosas que no conocíamos? ¿Nos estamos enamorando más de él? Yo quiero dejarles de tarea, hermanos y hermanas, que por favor lean las tradiciones pascuales de esta tradición, la primera tradición cristiana que tenemos sobre la muerte de Jesús, y que lean el capítulo 14 y el capítulo 15, ¿no? Que son los dos capítulos pascuales, que es el centro, es el corazón del Evangelio. Léanlos, hermanos, léanlo. Porque a partir de ahí ustedes sabrán por qué Marcos quiere caminar rápidamente, por qué Marcos quiere llegar a ese momento y quiere terminar con la expresión del centurión, ¿no? Léanlo, por favor, pero léanlo con ese sabor, con esa conciencia, incluso con esa reverencia. Yo siempre digo, con esa reverencia de estar ante un texto sagrado muy antiguo, muy primitivo, que fue el primero que las comunidades cristianas tuvieron en sus manos o que escucharon sobre la muerte de Jesús, sobre cómo fue la muerte de Jesús. Y enamórense, sientan cada palabra, cada frase, deténganse, lean palabra por palabra, frase por frase, cierren los ojos, traten de imaginar la escena, traten de imaginar cómo las primeras comunidades que no conocieron ese evento, que no estuvieron allí, ¿no? Cómo Marcos se lo empieza a contar, traten de imaginarse lo que sentirían ellos. Tal vez muchos llorarían, y que yo creo que muchos tendríamos que llorar ante esto, ¿no es cierto? Ante la belleza, el poder, no sé, todo lo que encierra la muerte de nuestro bendito Salvador.
Entonces, léanlo ahí, hermanos, léanlo con reverencia. Yo es lo que les pido. Cuando vayan a leer este texto, oren a Dios y digan, Padre, yo quiero leer tu bendita palabra, quiero acercarme a este texto sagrado, quiero hacerlo en la unción del Espíritu Santo, quiero sentir cómo este relato que aparece en este evangelio pertenece a esta esencia del evangelio. Oren a Dios antes de leerlo y ahí arránquense, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna impresión? ¿Qué les parece? ¿Va siendo entendible la clase? ¿Les gusta? ¿Qué podríamos quitar? ¿Qué no? Si ustedes quisieran mandarme después un mensajito sobre algún texto que quieran que podamos a platicar un poquitito sobre Marcos, lo podemos hacer. Ya tengo, por ejemplo, el tema del velo, que tiene que ver el velo, que se rasga. Si alguien tiene algún temita en particular, no sé si la blasfemia del Espíritu Santo está en Marcos. Creo que sí está en Marcos, la blasfemia del Espíritu Santo. Ajá, sí, podemos platicar un poquitito sobre la blasfemia del Espíritu Santo que aparece en Marcos. Si hay algún otro temita, mándenmelo para que podamos prepararlo en clase. Porque solo tendríamos la otra clase para hablar de Marcos. Luego la siguiente semana Mateo, luego Lucas y cerramos con algunos aspectos generales de los evangelios. ¿Vamos bien, hermanos, hermanas? ¿Vamos bien? Los que están viendo la clase grabada, por favor, también si tienen alguna duda o díganme qué quisieran que charláramos en clase, podemos hacerlo. Bueno, yo nada más tengo una pregunta, puede ser. Tiene que ver con esto de género, pero me parece que más va enfocada a la clase pasada. ¿Cuál sería como la definición concreta entre género, la diferencia entre género y estilo? Porque yo tengo una idea, pero cuando yo revisaba las notas, me quedé ahí porque incluso en la parte del estilo, vos mencionabas al estilo, dentro de la palabra estilo, dentro del área del estilo literario, mencionabas el género apocalíptico. Teofánico y apocalíptico. Claro, bueno, pero en este caso los mencionas como un género, entonces yo ahí me confundí y dije, ¿son género o es parte del estilo? Porque yo entendía que el estilo es como la forma que el escritor elige, la forma que él decide, cómo va a plantear su narración, su escrito, para no entrar en el detalle de género, si es narrativo, si es lírico, si es dramático, si es qué sé yo. Pero no sé si me aclaras un poquito más la diferencia. ¿Es así? Bueno, no tengo muy preciso cómo definir en términos técnicos la diferencia. Tengo en la mente, voy a investigarlo, la próxima clase te lo podría traer con mayor tecnicismo, pero lo que quise decir es, ambos, tanto género como estilo literario, son formas de la escritura que un autor elige para transmitir una verdad. Entonces, en cuanto a los géneros literarios, hablamos de parábolas, de sentencias, hablamos de relatos de milagros y demás, que son básicamente esas formas que tiene el autor para transmitir las verdades que él quiere hacer. Y por eso te digo, no tengo muy claro, porque también todas esas verdades que el autor elige transmitirlas a través de un género, lo va a arropar en una forma igual. Y esa forma puede ser o apocalíptica o teofánica, que fueron las dos que vimos en clase, ¿no?
pero Sí. técnicamente no tengo muy claro la diferencia. Así que bueno, lo investigo y la próxima clase traigo la diferencia. Sí, porque yo me quedé con la duda porque como mencionas el género apocalíptico y la teofanía dentro de los estilos, yo tenía entendido que esos precisamente formaban parte del género. Claro. Pero me mareé. El Sí, y estilo es para mí es la forma que el escritor decide plantear, la forma claro. que cada uno elige para poder expresar lo que quiere, lo que siente. Pero cuando mencionaste estos dos dentro del estilo, dije, entonces, ¿qué es el estilo? ¿Qué es el Sí, género? Yo ya me mareé. porque fíjense, por ejemplo, en el género apocalíptico hay una parábola que es la parábola de las vírgenes, ¿no? Entonces, por eso digo que no tengo claro cómo hacer esa distinción técnica entre uno y otro, pero va en ese sentido. Es la forma literaria que elige un autor, un escritor para transmitir una verdad. Ujú, Claro, para mí eso es el estilo. ujú, Incluso hasta el lenguaje entraría dentro del estilo. Y el género es como la forma en la que agrupa su escrito, que es la narrativa, la lírica y, no sé, por ahí el género dramático también se cuenta, algunos hasta el didáctico, pero digo, no sé si yo lo entendí mal, medio me acuerdo mal, o ya me mareé por eso. Ya, voy a traer la definición la próxima clase y ahí hacemos ya la precisión de lo que vimos en clase. Ajá, sí, nada, como para que o me aclaro o me quedo como estaba. Sí, sí, Gracias, sí, amor. sí, sí. Y bueno, de la clase no, todo está re lindo, la verdad que nunca vi a Marcos con tantos detalles, como a veces por ahí uno a veces lee, y aunque uno sí se da cuenta que hay cosas distintas entre un escritor y otro, hablando de Mateo, Marcos, Lucas, es como que uno dice, qué sé yo, nunca le dio una importancia porque uno puso unas palabras, porque otro se las quitó, porque las cambió, no sé, es como que eso uno realmente nunca, yo en lo particular nunca le di bolilla de nada, no sé. Dijo, bueno, Ok, porque así quiso bueno, ponerle, qué sé yo, y la verdad que es lindo, gracias. gracias, gracias. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Sí, Karina. Y luego Liti. Sí, también a la clase anterior sobre las parábolas. Eh, ¿Las parábolas son historias de hechos reales o son de historias que se inventan para traer una enseñanza? Y son de los dos tipos, Karina. Hay de los dos tipos. Hay parábolas que tienen que ver con elementos que no son reales, sobre situaciones inanimadas. Y hay parábolas, la gran mayoría de ellas son tomadas de la vida cotidiana, son tomadas este, de, de la cotidianidad. Um, la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, es típico de una familia, ¿no? De un papá que tiene dos hijos. Pero las parábolas pueden ser de hechos reales, de las cosas que se viven, o pueden armarse en aras de una idea mayor, en aras de transmitir una verdad. Esto quiere decir, perdón, que uno puede armar una propia parábola. Sí, 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 sí. Ujú. Liti, Si yo veo el Evangelio de Marcos como así incansable, ¿no? Él escribió su Evangelio como que una cosa tras la otra, como ya hemos visto ahora, yo lo veía así al haber hecho la lectura, y entonces era como siempre una invitación a más, que él nunca se cansaba, ¿no? Que contaba esto y después hacemos esto y ahora vamos por esto y ahora falta aquello, ¿no? Como que todo tenía que ser llevado a un fin y era como que no se cansaba, ¿no? Y qué lindo copiar un poco de eso y decía, bueno, todavía me falta esto y todavía ahora esto. Y bueno, llegar a una conclusión
y enamorarse de Cristo de tal manera a vivir con esa pasión, ¿no? de vivir el Evangelio, ¿no? Sí, sí, Liti, sí, es interesante cómo esta urgencia. Y me parece que eso es lo que nosotros tenemos que rescatar en el mensaje, ¿no? La urgencia de presentar a Jesús crucificado, pero resucitado. Y creo que eso es lo que Marcos quiere hacer en esto. Hace tiempo, incluso un profesor mío que tuvimos el tema de Marcos, nos dijo, escriban el Evangelio y escríbanlo de corrido. Primero léanlo de corrido, no lo lean versículo 1, capítulo 1, versículo, no, léanlo así, tal, de corrido. Y si pueden, escríbanlo, transcriban todo el Evangelio, pero no le pongan capítulo ni versículo, ni así como termina la línea, sigan la otra, sigan la otra, sigan la otra, sigan la otra, hasta que tengan uno sin punto y aparte, punto y coma. Escríbanlo de corrido y van a encontrar la belleza que tiene este libro como una historia completa. Es muy interesante. Si ustedes pueden hacerlo, háganlo. Lean primero Marcos, todo de corrido. No se percaten capítulos, versículos. Léanlo de corrido. Y si pueden escribirlo, sé que todos tienen mucho tiempo libre, pocos no tienen muchas cosas que hacer, entonces transcriban el Evangelio de Marcos. Muy bien, ¿alguien más? Yo podría de pronto, hermano, ver en Marcos que, como su merced nos decía, en la manera que él como que quería transmitir esto rápido, fue como puntual en las cosas que el Señor Jesús trabajó, ¿no? O sea, en la parte de las controversias, en la parte de los milagros, los relatos, fue como algo bien puntual, ¿no? A pesar de como del afán o del corre-corre de este varón, no dejó por fuera, digamos, lo más esencial. Sí, hermano Pedro, sí, tiene toda la razón del mundo. El hecho de que nosotros digamos que corra o que va no quiere decir que corre sin sentido. Realmente los eventos que él elige, los milagros que él escoge, que son perfectos, que son únicos, le ayudan a esa cadencia, le ayudan, lo escribe de tal manera que le ayuda a llegar al final de la historia, llegar a la cumbre de la historia. Pero todos esos relatos, Juan el Bautista, las controversias, las discusiones, los milagros, las parábolas, etcétera, 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 es tan bien escogido, tan bien hilvanado, tan bien escrito, ¿no? Que corre, pero corre con todo el conocimiento de la causa, con todo y de manera puntual transmite esas verdades maravillosísimas de Jesús, que nos, como dije, tratan de describir la divinidad y la humanidad de Jesús. Es como que se tuviera una ansiedad por decir, hablar, ya, todo. Sí, Porque sí. los psicólogos dirían de baja cambio. Sí, y que aunque esa ansiedad, él tuvo que dosificarle y decir, a ver, no, tengo que irla llevando, para que entonces todos entendamos al centurión romano cuando dice, ahora sí entiendo verdaderamente este era el Hijo de Dios. La verdad es magistral. Yo les dije la clase pasada, quien escribió el texto sagrado, yo no sabría para dónde empezar, ni qué escribir, ni qué poner. No sabría qué hacer. Pero si el Señor guía, usted sabría, Sí, sí. no, Eso seguro, es, estamos en seguro. eso, ¿no? Yo digo, no. Por ahí sí, uno se admira, ¿no es cierto?, de todo lo que es y que no se equivoca ni nada, y bueno, pero fue guiado por el Espíritu de Dios, ¿no? Para Sí, que sí, sí, hoy no, no. podamos tener esa
esa palabra entre nosotros, así que Claro. la verdad que sí, pastor, la verdad que está muy buena, yo no quiero perderme las clases, porque es otra cosa mirarlo, o sea, estar presente y hacerlo después, totalmente otra cosa. No, Sí, sí. no me convence mirar las clases después. Gracias a Dios no tenés que eh, torturarte escuchándome y mirándome. Gracias a Dios. 35 y va. Sí. Bueno, hermanos, pues si no hay alguna otra pregunta o alguna otra inquietud o comentario, nos vemos la próxima semana. La próxima la próxima clase vamos a venir con el tema del autor de Marcos, con la comunidad a la que escribe Marcos y con la teología de Marcos. Serán los 3 temas que abordemos, esperemos que nos dé tiempo y vamos a dar ahí una respuesta un poquitito rápida acerca de estos 2 temas que tenemos, el velo rasgado y la blasfemia del Espíritu Santo, para dar como un soporte teológico a Marcos. ¿Tá? Bueno, Dios los bendiga, hermanos, hermanas, que tengan linda tarde. Chau, chau para todos.